digital. Lamentamos el inconveniente sumístico, que no es poco, pero bueno, vamos a intentar compartir con ustedes lo que estamos construyendo para este nuevo año. Venimos con una percepción de que en este tiempo tan complejo, en términos bioenergéticos que nosotros venimos hace años, cada uno de ustedes ha formado parte del proceso formativo, pensando qué ocurre con la potencia formativa en relación al envolvente en el que nos encontramos. Y en relación a eso queríamos hacer una nueva invitación para que el modo de desarrollar una experimentación en las metodologías que queremos desarrollar junto con ustedes, también considerando lo que están trabajando, permita actualizar en un sentido lo que ya aprendieron y en otro generar una propuesta nueva que nos permita incidir, no después de que termine el diplomado, sino durante la misma realización de lo que vamos haciendo, en una posibilidad de considerar no solamente una actualización de lo que hemos aprendido, que vamos a trabajar fundamentalmente desde algo que conocemos, que son los anillos, pero conectando los mismos con diversas circunstancias que están ligadas a cómo en este tiempo esta condición de aislamiento, esta condición de indiferencia y esta condición de zozobra requieren un profundo trabajo sobre nosotros mismos en relación a cómo trabajamos con otras y con otros. Entonces, hemos pensado una nueva propuesta que ahora vamos a ir construyéndola en común, pero teníamos el deseo también de que ustedes nos cuenten un poquito en qué están. Adrián, algunos no los conoce, entonces partir justamente de eso, que es en qué momento están de la práctica profesional o artística, como para también considerar que ese va a ser un punto de partida de interacción e intercambio productivo y no de una receptividad pasiva, pasiva entre comillas, de parte de ustedes respecto de aquello que nosotros tenemos como un saber para compartir, sino tener un diálogo mucho más profundo con sus haceres cotidianos y el modo en que podemos transformar, inventar, repensar alguna de las propuestas terapéuticas, artísticas, de movimiento o clínicas que realizamos. Entonces, cuéntenos un poquito en qué están y ese va a ser un lindo punto de partida también. Lu, vos contanos lo que andás haciendo. Buenas. Bueno, yo sigo con el tango este último tiempo y medio también después de lo último que hice con ustedes, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que fueron un par de meses. Ujú. eh, Fui como dándole un poco de sistematizando o cerrando un poquito la idea de una metodología más propia de enseñanza que llamé Tango en Trama, como en una búsqueda también de desde una necesidad de poder moverme dentro de ese concepto, porque a veces me aburro mucho de lo muy tanguero y necesito ir a algo más expandiendo por otros lados. Entonces, nada, alrededor de eso estoy como dando mis clases, empecé a organizar un laboratorio de tango para mujeres y disidencias, que Ujú. viene muy poquita gente, pero que me está llevando es donde estoy poniendo toda la creatividad y empezando a crear desde este presente, que me siento como en otro momento que estoy descubriendo también. Ujú. Eh, y después medio, bueno, en esta lucha de lo que está pasando económicamente, socialmente en Argentina, que está
Está todo muy difícil, me está costando un montón salir a la calle, tolerar como la invasión sonora, bueno, un montón de cosas de ese cotidiano que me agotan un montón, entonces estoy como en esa búsqueda de ver hasta dónde, qué actividades también me enriquecen de otro lado, desde otra vitalidad. Eh, Así que un poco eso. Sigo dando clases grupales, semanales, regulares, dando clases previas a milongas, que son como así eventos muy específicos y que tienen como una particularidad muy de lo inestable, de no saber quién viene, qué se puede trabajar, y otras más estables donde podemos trabajar y profundizar un poco más lindo. Eh, y bueno, y eso, y siempre con ganas de poder profundizar, estudiar más y seguir curioseando y creciendo por ahí, así que me encanta. Ujú. Buenísimo, gracias. Y vos, Cami, en qué andás? Contanos. Aquí estoy, ¿cómo anda? Bueno, yo ando ahora dedicándome un poquito más al yoga, Llegó pero Romina. bueno, a mí el yoga me convoca desde otro lugar, porque también, nada, bueno, ya con todo lo que fui pasando por la bioenergética, ya, nada, incorporo como otra mirada y también, nada, intento ahí como ir fusionando el yoga y la bioenergética, más que nada para habitar el cuerpo. O sea, como que mi problema está que el yoga ahora se ha vuelto como muy viral, muy físico y como muy, como mostrando destrezas y posturas. Entonces estoy trabajando en cómo volver a habitarlos desde otro lugar para sentirnos, para habitarnos, para ir trabajando sobre, por ejemplo, las tensiones, las contracturas, cómo uno se para, cómo uno se usa. Y estoy buscando esa propuesta desde esto, con una mirada y con herramientas de la bioenergética y el yoga, pasando también con nociones de la danza, entonces buscando realmente que el yoga se vuelva esto como una herramienta para cada uno, para también autorregularse, para flexibilizarse, para fortalecerse, entonces como bueno, voy dialogando con estas disciplinas. Me encuentro también en una problemática, así como decía Lu, en el que está costando convocar personas, veo que las personas están, no sé, siento como que medio pánica la cosa, porque bueno, hay como mucha preocupación, mucho miedo, eh, y en eso veo que hay como un recorte de las actividades que yo considero que, bueno, que son fundamentales hoy por hoy como para, no sé, descargar, revitalizarse, renovarse. Entonces también estoy en eso de cómo propongo algo que la gente venga, encuentre ese lugar donde percibirse, donde regularse, eh, porque bueno, porque pasa esto de que la economía y todo va como recortando, ¿no? Recortando las actividades, también el encuentro con el otro, y bueno, y encuentro ahí como esa problemática, entonces pensando un poco cómo llevar propuestas corporales, revitalizantes, la mirada hacia el otro, el encuentro con el otro, y no desde, no sé, desde como de cerrarse, siento que hay como también como un cerramiento ahí de las personas. Bueno, y en esa búsqueda, como ahí con propuestas, también queriendo dar como talleres quizás donde podamos explorar más desde la bioenergética, dejando un poquito el yoga de lado, pero esto, para volver a encontrarse con el cuerpo, las sensaciones y ver esta cotidianidad y esta actualidad que estamos viviendo, cómo pasa en el cuerpo y cómo poder ahí nada, calmar, transitar, respirar y bueno, pensarse por ahí. Mm, gracias. Miguel, ¿querés contarnos en qué andás? Así, micrófono, abrí el micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí.
No, volvelo a encender porque se... Ahí sí. Yo estoy saliendo de un paréntesis, Ujú. pero un paréntesis como activo, eh, en vista de, pues aquí en Colombia, un auge de propuestas de bienestar, de conciencia, como una explosión de cosas. Yo dije, yo me guardé un poco y dije, yo, ¿dónde estoy y cómo quiero estar en medio de toda esta explosión de cosas? Entonces sigo con el sonido, con la vibración. Acabo de terminar una formación en Yansu, que es una técnica de meditación en el agua, inmersiva, y yo ya venía integrando la vibración al agua. Entonces quería formarme en esa técnica para tener una técnica en el agua que me complementara la vibración en el agua. Entonces estoy diseñando experiencias de escucha somática inmersiva en aguas, en, en piscinas y en ríos. En eso ando, pues digamos, incursionando ya con una mayor decisión después de esa formación. Eso es una de las cosas. Y en la que quiero seguir profundizando. El agua, la vibración y los cuerpos que se sumergen, que se hunden, pero que también flotan y son sostenidos. Ujú. Eh, entonces ando en esa línea, esa es una de las cosas. Lo otro, avanzando en el tejido de, de esas figuras geométricas que emergen del sonido, que ya pues Susana y Adrián eh, saben, pues como en el último diplomado, yo sigo trabajándole a eso y buscando, pues ya sé, pues cómo integrarlas, pero que no queden en el ámbito solamente como de la ambientación y lo decorativo, sino que entren en experiencias más de contemplación y cómo hacer de la contemplación toda una vía de darnos cuenta de muchas cosas, pero pues ahí el cuerpo, cómo se dispone para entrar en la contemplación, no solamente de las imágenes, sino la contemplación sonora. Claro. Estoy Bueno, construyendo, sí. estoy, con- Dale, dale. estoy construyendo también unos jardines de escucha con camas de tierra y al lado de fuentes de agua, donde la gente puede entrar a, digamos así, a sentirse naturaleza, Ujú. a, a permitir que los lenguajes del viento, de los cantos de pájaros integrados a otras sonoridades de instrumentos sagrados, como, como que se integren en en la gran sinfonía de la que participamos. Y estoy avanzando en la escritura de un libro y ya, en eso ando. Bueno, antes de que Adrián comparta lo que venimos a hacer también, al escucharlo, yo creo que justamente nuestra intención en esta nueva experiencia es gestar una conversación a partir de esto que ustedes traen. Por ejemplo, yo percibía estas dos realidades en donde por un lado está la sensación de desazón por aquello que sentimos que es el desierto, la imposibilidad de la convocatoria, la dificultad y la frustración que aparece en relación a ello y qué es lo que desde este espacio podemos acompañarles a ustedes como a pensar en común respecto de esa circunstancia en la que estamos. Y la otra, que es la que dice Miguel, que es esto de el exceso, es como que estuviéramos en medio de estas dos situaciones, ¿no? Una suerte de
indiferenciación de lo que se propone y por otro lado una desistencia que está ligada a que no es una falta de deseo, sino que las condiciones son verdaderamente perversas respecto de el pasar ya no a sobrevivir, sino a ver cómo se mantiene la cabeza fuera del agua. Entonces creo que la posibilidad del pensamiento y del trabajo que proponemos es muy valiosa para lo que queremos construir, que bueno, ahora Adrián va a empezar a contar algo también y yo les voy a compartir también algunas cosillas, ¿sí? A mí me gustó escucharles esta cuestión de, a pesar de lo que hubiese de sustracción, de molestia, de sonoridades distópicas, de ruidos incómodos, o de excedentes de mundos de propuestas, lo que me gustó es que cuando les escuchaba explorar, ¿no? Y explorar no es una palabra cualquiera, ¿no? Es una palabra extremadamente compleja. Porque el carácter exploratorio de algo parte de no tener una preforma construida de antemano. Explorar significa un tiempo extraordinario que nos pone de cara a lo desconocido, ¿no? Y por eso es extraordinario. A veces estas condiciones del explorar están dadas por el tiempo histórico que a uno le toca vivir. Este se coloca como un límite frente al carácter exploratorio, ya sea por sustracción, ya sea por excedente. Así como Lucía marcaba algo y Camila, doloroso de la sustracción del tiempo que habitamos, a veces con un plano de descomposición de lo social y de los grupos, su desadherencia, otras veces porque la condición de la economía está ligada al alivio directamente y la economía libidinal no acompaña, no por condiciones solamente productivas, sino porque no hay energía suficiente para que esa condición productiva se produzca. Y otras veces cuando hay sobreabundancia de esto, como dice Miguel, y sin embargo puede haber supresión de la escucha, supresión de los ritmos, supresión de los ambientes. ¿Ven? Explorar no es algo sencillo porque en cualquier condición exploratoria se impone una preforma dada, previa, que es la determinación o condición con la cual sentimos o pensamos que entendemos por explorar. Quiero ponerles un ejemplo para no abrumarlos con esto, pero esto me llevaría a un largo encuentro sobre qué supone para una práctica, un lenguaje o un cuerpo explorar algo. Por lo pronto, lo que les diría impone no saber previamente. Si no, no hay exploración. No hay exploración desde un saber ya concebido. Quiero ponerles un ejemplo o dos. Pequeño. En un momento, una gran escritora como Virginia Woolf estaba escribiendo lo que luego se convertiría en su libro que se llama Tres Guineas. En ese momento, dice algo curioso en la exploración del lenguaje, de su cuerpo y de las relaciones con el mundo. Perdón porque me atraganté. Conmigo mismo, ¿no? Virginia Woolf dice, las palabras y los ritmos disponibles entre las palabras ya no me alcanzan para escribir, para expresarme. Miguel, sin necesidad de tirarse en el agua, Virginia Woolf, que ya estaba preescribiendo las olas, nada menos, se propone hacer un glosario del inglés, un glosario de su lengua, en la que ella pudiera
con un nuevo plan exploratorio, reinventar el inglés. Es un ejemplo, ¿no? Reinventar la lengua. Porque sentía que la lengua dada le imponía un carácter de exploración de los ritmos y de la relación sintáctica del lenguaje que no le permitía explorar. Está bien, ¿no? Entonces, mientras escribe, hace un glosario. Un glosario para un plan de una nueva lengua. No es ni la primera ni la única, solo que es una tremenda feminista, Virginia Woolf, que intenta contar con esta nueva lengua una historia diferente. Es decir, un nuevo ritmo, una nueva sintaxis y, por cierto, una nueva gramática frente a las gramáticas del poder que se nos dan para explorar de algún modo preconcebido. Entonces, una de las entradas de este glosario de Virginia Woolf es muy interesante porque de alguna manera lo que le preocupa es la palabra, por ejemplo, héroe. Palabras si las hay, masculina, épica, en nuestra lengua argentina machirula, pero sobre todo épica, ¿no? Estaba pensando, digamos, si efectivamente el tango no fue tomado durante mucho tiempo por ese heroísmo, imaginaba si de alguna manera por un heroísmo que efectivamente tenía que ver con una gallardía del cuerpo y del movimiento. Estaba pensando si el yoga no había sido el resultado en el tiempo histórico de una descomposición del aprendizaje de los ritmos para convertirse en una escultórica social de las posturas. Y en ese sentido, una pérdida completa de su sentido primero, o de su sentido genérico, ¿no? Que es respirar. En términos hindúes, yoga no quiere decir hacer ninguna postura, ningún movimiento. Quiere decir respirar sin moverse. Respirar sin moverse. Para ver cuánto se mueve un cuerpo cuando no se mueve. Es decir, el yoga enfrenta una respiración infraleve. Voy a usar esa palabra por primera vez ahora en este juego, ¿no? Es una respiración infraleve que muestra que hay un movimiento sin moverse. Es decir, el problema no es cuánto me muevo, sino cuánto me muevo cuando no me muevo. Eso enseña a los yogis. Y por esa razón, una terapéutica contemporánea del yoga como un ejercicio físico de las posturas es completamente lo opuesto a la larguísima tradición terapéutica de un yoga ligado a la respiración. Pensaba esto también cuando Miguel articulaba o imaginaba esta inmersión de un cuerpo en el agua, ¿no? Un cambio de medio para escuchar otros ritmos, una cercanía distinta a la tierra y al agua para escuchar otros modos. Y ahí entonces inmediatamente me vino a la cabeza este glosario de Virginia Woolf cuando ustedes hablaban. Y la palabra más curiosa que Virginia Woolf quiere transformar en su diccionario es la palabra héroe, que para ella, en inglés, heroísmo está ligada a botulismo. Y héroe, en su diccionario, en la entrada de su diccionario, está ligada a botella. Fíjense que acá hay una conversión muy curiosa. El héroe como botella es un cambio del estatuto del lleno y del vacío. Ella revisa punzantemente el inglés y al hacerlo propone la botella como héroe. Me detengo ahí un segundo y les pregunto qué es una botella. Bueno, en principio habría una primera definición habitual, que es el recipiente que contiene algo, ¿sí? Pero ahora necesito cambiarlos de escenario. Un gran artista visual y performativo como Marcel Duchamp dedica 30 años de su vida a pensar una botella.
tampoco había pensado en esto, y solo que estoy ahora entrelazando la botella de Virginia Woolf en vivo con la composición de un trabajo de Marcel Duchamp. Cuando entré a los archivos Duchamp, me encontré con algo muy curioso, que muchas anotaciones de Duchamp tienen que ver con una palabra en francés que él inventa, que es inframins. Inframins, mince se escribe en francés, que fue traducida al inglés como infrathing. Mince en francés quiere decir algo esbelto, pero que a su vez contiene un cierto rozamiento. Mientras que en inglés quiere decir infracosa, ¿no? Es una cosa menor que las cosas pensables en su duración o espacialidad. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque en la idea francesa de Duchamp de inframins dedica 30 años de su vida a pensar eso. Y toda obra que él genera está ligada a ese concepto. Y todo parte de una botella, ¿no? El problema para él no es el contenido que una botella tiene, sino la atmósfera que deja el que absorbe ese contenido en la botella y que quedaría en la botella. A ver si lo puedo invertir al problema. Ya no se trata del bebedor que se bebe el líquido de la botella, sino la atmósfera que queda del bebedor en la botella. ¿Sí? Ese doble movimiento, dice Duchamp, es el problema de todo lo que quiero trabajar. Hay una serie de cuestiones infrafinas, esa es una de las traducciones posibles del francés, infrarrosamiento, infraesbelta entre lo que consumo y lo que resta. Fíjense que Virginia Woolf, de manera muy precisa, cambia la palabra héroe de toda historia por la palabra botella. Y Duchamp invierte, pero no en un sentido dialéctico, sino que invierte el sentido de la botella. Es decir, en vez de ser un contenedor que contiene algo, su exploración dice lo que contiene es la atmósfera que resta de haberse absorbido un contenido. Así entonces crea un montón de obras que tienen que ver con esto. Por ejemplo, Pipeta con aire de París es una obra formidable de Duchamp en la cual supuestamente habría aire de París en la pipeta. Una vez me tocó tener que montar esa obra y justamente a quienes estaban colaborando en el montaje de la obra se les cayó el corcho. Habríamos perdido toda la obra del aire de París en ese acto, pero el aire de París era un concepto, una intensidad, una idea. ¿Sí? Un concepto como idea o intensidad, que estaba en esa pipeta y que en realidad no tenía que ver justamente con el contenido del aire de París, sino con la atmósfera posible, infraleve, infrafina, que esa pipeta podía llevar adelante. Me van siguiendo esa idea, ¿no? Hay como si hay algo dentro de esa botella que ya no es heroico por su contenido ni por su continente, sino por la atmósfera que queda infraleve del rozamiento de un cuerpo, de una cuerpa, y también de las atmósferas que éste pone en juego en ese continente. De hecho, en 1945 hace una obra muy curiosa que tengo en mi memoria, en una revista que ustedes pueden googlear que se llama View. View, Marcel Duchamp. Hace la tapa y la contratapa. La tapa es una botella con una atmósfera fuera, con el corcho caído, que parece una nube. Y la contratapa es un pequeño poema sobre el que trabaja casi 30 o 40 años, sobre el mismo poema, en el que explica esta condición, que a él nunca le importaron ni los continentes ni los contenidos, sino que lo que le importó es el rozamiento
de las relaciones infraleves. Me detengo un segundito ahí y digo, explorar algo quiere decir encontrar el infraleve, ya sea para cambiar el sentido del lenguaje, dice Virginia Woolf, ya sea para transformar el uso de las cosas, dice Duchamp. ¿Va bien? Pero claro, ahí hay un problema de fondo, ¿no? Y es que tanto Virginia Woolf se crea un glosario sobre la lengua inglesa porque detesta el sentido común o el sentido moral de las palabras habituales, héroe prefiere botella en vez de héroe, ¿sí? Y evidentemente Marcel Duchamp tiene el mismo sentido, es decir, prefiere respirar y reír antes que trabajar. Esto lo dice en una entrevista muy extraordinaria con Pierre Caban, en el que dice, si no respiro me muero, si trabajo excesivamente entonces no puedo descubrir el infraleve de las cosas. ¿Me van siguiendo? Hay algo muy provocador en este acto de Virginia Woolf y de Marcel Duchamp que no quiero dejar de pensar con ustedes, que es explorar tiene que ver con esto. Tiene que ver con el descubrimiento de un esbozo potencial impensado en el encuentro con un fenómeno, con una cosa, con un imaginario, incluso con un potencial por venir. ¿Está bien? Me encuentre con lo que me encuentre, tengo que desplegar un infraleve. Si no hay un infraleve, entonces hay algo que he dejado de explorar. ¿Y qué sería un infraleve aquí? Algo de lo que Miguel llama un ritmo no esperable de las cosas. Ya no importa si lo ubicamos en una esfera sagrada, en una esfera profana, un ritmo no esperable de las cosas. ¿Qué sería evidentemente un movimiento infraleve? Un movimiento impensado de las cosas. ¿Qué sería una respiración infraleve? Una respiración impensada para una técnica. Es decir, ninguna técnica, ninguna terapéutica como técnica alcanzarían para darnos una exploración. Serían simplemente meras herramientas de una exploración. La exploración es desarmar la condición del continente y del contenido, del fondo y de la figura, para establecer una vecindad de umbral impensada entre lo infraleve. Me detengo ahí por un segundo y entonces les cuento un cuentito. Antes de morir, una gran escritora de relatos infantiles o de relatos de ficción, conocida también por muchos relatos que tienen que ver con una rearmonización del mundo de las cosas, que se llama Úrsula Le Guin, escribe un bellísimo texto que se llama La teoría de la bolsa de ficción. Un texto breve en el que dice, bueno, si pensamos el mundo que conocemos tal como lo conocemos y tal como se nos impone, no sería nada más ni nada menos que el mundo triunfante de un héroe bélico frente a una recolectora en el mundo. Quiero usar esas dos figuras de manera opuesta. Ella le otorga un sentido muy bello a las comunidades de nido o a los nichos comunitarios, llamándolos nichos rítmicos, nichos respiratorios, nichos de un movimiento primero. Y dice, esos nichos fueron femeninos. Y la tarea fundamental para salir de esos nichos era recolectar. E increíblemente la primera bolsa se hizo de cabellos, de entrelazados del cabello humano viviente. Cortarse el propio cabello y entrelazarlo para poder de alguna manera recolectar, recoger algo que voy a traer al nicho, al nido.
Dice, si hay algo que se pierde con el heroísmo, es esta idea de recolectar. El heroísmo es una figura extremadamente narcisista que de alguna manera entiende el fondo y la figura, el lleno y el vacío, el continente y el contenido, y por eso entiende la épica. El héroe solo se mueve por una épica que construye fines, es decir, utilidades en el uso. No recolecta para la vida, y en ese sentido, lo que dice Ursula Le Guin de manera muy bella es: de aquellos cazadores de mamuts a los guerreros actuales, no hay grandes diferencias. Solo cambiaron las técnicas, las maneras, los modos, las tácticas, pero el principio es el mismo: convertir a alguien en la comunidad en el gran cazador, en el guía. El guía no es un explorador. Y dice algo muy bello: la recolección es colectiva, la recolección es grupal, la recolección es, Camila, respiratoria, dice Ursula Le Guin. Aquella comunidad de horda que podríamos ubicar en el momento del calentamiento de la Tierra, después del momento glaciar, en el Neolítico, es una comunidad respiratoria. Esa comunidad respiratoria, antes que nada, recolecta. Y recolecta no de manera individual, sino de manera grupal. Lo que recolecta tiene un sentido directo para la vida, porque tiene un sentido alimentario y reproductivo. Pero lo primero que hace es moverse rítmicamente por una respiración. En segundo lugar, toda acción es muy anterior a cualquier plantación o a cualquier arma. Es decir, lo más importante es formular una bolsa que permita recoger algo, algo que está en el mundo. Y para esto, el mundo es algo distinto a ese ritmo respiratorio, es un movimiento entre quienes respiran y lo existente, y entre ese movimiento hay cosas a recolectar. Las primeras pueden ser alimenticias, dice, pero hay otras que no son alimenticias. Las primeras pueden ser verdaderamente útiles, pero en general lo que va a recolectar la mayoría de las recolectoras son cosas que no son útiles, a las que se le van a asignar situaciones posteriores. No quiero decir sentidos, orientaciones posteriores. Entonces, los héroes son poderosos, pero las recolectoras mantienen una respiración, una relación alimenticia y fundamentalmente inútil con las cosas que recolectan. Recolectan lo que se necesita para vivir y aquello que atrapa nuestras sensaciones o sentidos. Algo podría llegar a estar funcionando en ese ritmo respiratorio, cuya primera condición, Miguel, es justamente que en ese primer ritmo respiratorio hay un principio vocal, fónico, en el que nace de alguna manera cierto canturreo. Y al mismo tiempo en ese canturreo hay un primer principio de movimiento común, en el que podría emerger cierta danza. Pero es un cuerpo matriarcal de recolectores del que estoy hablando. Si fuéramos claros, lo que Ursula Le Guin dice, ese cuerpo matriarcal de recolectoras en la historia del mundo que conocemos perdió una larga batalla frente a los héroes épicos de las máquinas de guerra técnica. ¿Y qué perdió el planeta junto con estas recolectoras? Perdió un modo de respirar, un modo colectivo de generar nicho común, un modo de salir al medio con una respiración compartida
para recolectar lo alimentario y también aquello inútil que pudiera volverse algo sorprendente, desconocido. Pero sobre todo, en eso sorprendente y desconocido, nace por primera vez, dice Ursula Le Guin, la voluntad de ficción o de fabulación. Es decir, algo que no es comestible, produce una primera ficción. Y en ese sentido, una piedra, por su brillo, por su luminancia, por su estratigrafía, se convierte de alguna manera en una primera ficción. Para esa respiración, para ese grupo, para esa recolección, para ese movimiento colectivo del habla, del ritmo respiratorio que se vuelve canturreo, del ritmo de movimiento que se vuelve una danza. Es decir, las recolectoras no recolectan solo granos, sino también algunos huesos que no tienen utilidad primera. Por ejemplo, se encontraron recolecciones de hace 150.000 años de marfil que no servían para otra cosa sino para adorar su brillo, su refulgencia. Y uno diría, bueno, en una sociedad tan necesitada en la recolección para el mundo alimentario, ¿por qué habría un extra de ficción? No quiero llamarle a eso de ninguna manera arte, pero quiero decir de alguna manera que no está lejos. Quiero decir que había algo profundamente útil en la recolección alimentaria y algo profundamente inútil en esa recolección, que sin embargo se convirtió en una ficción útil luego para el canturreo, para la danza colectiva, para la respiración colectiva, que era un compartir una primera fábula sobre el marfil. Bueno, sobre ese marfil que brillaba. En ese sentido, es un poco absurdo pensar que lo agresivo o lo combativo no va a estar en el mundo en el que vivimos. Vivimos un mundo, como describía Lucía, muy agresivo, muy combativo. Esto quiere decir donde hace mucho tiempo que no habíamos visto tanto odio exacerbado, o bien por sustracción de algunos, o bien por exceso de otros. Ese mundo está ahí. ¿Sí? Sin embargo, dice Le Guin, hay algo muy interesante, que es que la bolsa de recolección no trae solamente lo necesario, sino también algo innecesario que se vuelve infraleve y narrativo. Y ahí vuelvo a la palabra infraleve. Infraleve es algo que pulsa por aparecer. Ahí voy, Miguel. Infraleve es algo que está en esbozo. Infraleve no es solamente un fenómeno, no es una cosa, no es un imaginario. Infraleve es la capacidad de volver, por ejemplo, una terapéutica conocida como herramienta de uso en una inventiva desconocida. Y en ese sentido, entonces, me gustaría decir que nuestro mundo se ha vuelto excesivamente pragmático en la utilidad. Si algo no puede ser utilitario, es decir, no puede ser consumido como utilidad, efectivamente ha perdido su función, su extraser, su infraleve. Y ahí redujimos nuestra capacidad de la bolsa de ficción, dice Ursula Le Guin. En la medida en que nuestra bolsa de ficción es solamente lo que comemos, solamente los intercambios de utilidad, nos quedamos con algo muy pobre, que es toda nuestra capacidad para ficcionar aquello no útil y volverlo útil en nuestros intercambios. Me detengo por ahora allí. Y digo, explorar no quiere decir encontrarse con lo útil que ya conocíamos. Explorar quiere decir
encontrarse con lo infraleve, inútil, que comenzará a convertirse en una ficción desconocida para nosotros. Yo sé que esto hay que tener tiempo para poder tratarlo o trabajarlo. Y la primera desesperación ante esto es el grito vociferante del odio, el exceso de la postura del yogi que de alguna manera le interesa más la musculatura de su postura que la respiración de la exploración. O finalmente, de alguna manera, el terrible lugar de ingresar en una superficie de agua donde hay nadadores que están más preocupados por un ritmo preconcebido que por la exploración del ritmo de los medios. ¿Me siguen, no? Hay algo en la palabra exploración que es muy interesante, pero no puede estar pautada. Explorar no es una pauta previa, es un tiempo extraordinario y un espacio extraordinario. Cuando digo extraordinario, no hay nada ordinario allí, porque hay algo desconocido. Bueno, esto va contra nuestro tiempo. Nuestro tiempo, nos dice Lucía, Camila, Miguel, hay una urgencia en la utilidad de algo, sobre todo cuando lo que hacemos tiene que proveer la recolección. Y esa urgencia que provee la recolección va perdiendo cada vez más las capacidades de percepción y de afección infraleves para volver ficcionantes nuestra relación con los fenómenos, con las cosas, con los imaginarios. Me detengo ahí y le doy la palabra a Miguel. Es que me hizo mucho eco el mundo agresivo. Y, y me conecté que más que agresivo, antes pero esto lo aprendí también de Susana, que hemos perdido la agresividad para caer en un territorio como de la violencia. Esa relación de la pérdida de lo agresivo que también nos lleva a levantarnos para ir a recolectar cómo se nos pierde en las violencias contemporáneas. Y Está muy bien lo que decís, sí. El tema es que en relación a lo que estábamos hablando, parte de esas violencias es, en un sentido, para a quienes estamos convocando a este espacio, el tener que dar cuenta de que lo que vamos a ofrecer es una suerte de técnica que va a ir hacia un cierto resultado. Entonces, en el camino de la exploración, perdemos esta condición, digamos, de la recolección que aparece cuando dos niños en África se sienta uno frente al otro y uno inhala y cuando inhala el otro está inventando un sonido y el de enfrente lo hace a contrapunto. Quiere decir que hay una posibilidad en donde salir de lo útil respecto de lo que tenemos que dar también nos invita a construir un espacio en donde la convocatoria no es te voy a enseñar una técnica, porque todos ustedes en el recorrido que ya hicieron en la escuela han aprendido las técnicas, conocen la metodología, la trama. Ahora la posibilidad es decir, esto que se abre como un espacio exploratorio, ¿qué en relación al tiempo en el que estamos viviendo puede componer con la posibilidad de una bolsa que no tenga que ver solamente con que se construyó para ser útil, sino para inventar algo distinto? Se sigue, Miguel, esa idea, ¿no? Sí, lo que puedo sí, decir en pocas palabras es esto. Miguel, cuando Miguel habla de esta agresión del levantarse y no de la violencia, yo primeramente diría esto. Caín ya cayó sobre Abel.
No es que va a caer, ya cayó. La bomba ya cayó sobre Nagasaki. La gelatina ardiente ya cayó sobre los aldeanos de los territorios de muchos lugares asiáticos. Los misiles ya cayeron sobre unos u otros territorios. Y lo que asciende siempre de esa caída es la idea de hombre, de humanidad. Quiere decir que lo que Miguel llama violencia es la ascensión con mayúscula de la idea de hombre. ¿Está bien? La agresión en última instancia puede ser un instinto de supervivencia en relación fundamentalmente a un medio. Todo esto para no caer en el binarismo de odios y amores, ¿no? Porque en los odios y amores también hay causas contrapuestas. Digo, para darle un lugar a esto, ¿no? ¿Qué era una sociedad de horda? Que canturreaba, respiraba en común, se movía en común, tenía un baile respiratorio, era un nicho vital. En ese nicho vital había algo en esa recolección que tenía que ver con comestible o, supongamos, resplandeciente. No quiero llamarlo hermoso, algo resplandeciente. Es decir, esa bolsa podía ser una cesta, un pedazo de corteza utilizada como tal, una hoja que funcionara como envolvente de lo que recolectaba, pero también una red tejida con el propio cabello. En ese sentido, ¿qué es esto que traían a esa horda llamada cultura de útero? Llamada nicho vital, llamada casa común, llamada ritmo de un movimiento respiratorio compartido. Traían tanto lo que iban a comer como la posibilidad de un relato. Esto es lo que quiero decirles. Es decir, no es cierto que los contenedores contengan solamente alimento. Los contenedores contienen a su vez el ritmo de quien ingiere los alimentos, el aliento de quien bebe lo que contienen, el resto de ritmo respiratorio de quien de alguna manera los consume. De alguna manera, uno podría pensar que la primera palabra que se utiliza en la recolección de nuestra América es una palabra muy extraña, pero muy bella. Se le llama bulto en la Amazonía a lo que se recolecta, o atadito. Fíjense qué linda esa palabra, ¿no? ¿Para qué fuiste a la floresta? Para traer un atadito. ¿Qué es un atadito? Hay miles de palabras en lenguas distintas, de distintas etnias de la Amazonía, que hablan de bultos o ataditos. Y evidentemente esos bultos o ataditos son piedras, son semillas, son hierbas, son plantas, son pequeños huesos de animales, ¿sí? Entre los cuales se separa aquello que se ingiere de aquello que se, y ahí viene la palabra, puntos suspensivos. Se convierte en una ficción para poder compartir en común. Es decir, que ese conjunto de recolecciones, bultos o ataditos, que en realidad un bulto o un atadito es lo que uno le cuenta a alguien en un trabajo terapéutico, ¿no? Tengo un bulto para contarte. Mira, te lo paso ahora. Tengo un atadito, tengo algo atadito. Uso a propósito estas palabras muy propias de América del Sur y de la Amazonía, porque también las podemos encontrar en los nómades patagónicos, también en la cultura mesoamericana, y también la podemos encontrar en las culturas andinas de tradición incaica, el bulto o el atadito. Quiere decir que hay algo en nuestra América
que tiene y usa esas palabras, pero si ustedes lo piensan en términos poético-terapéuticos, yo podría decirles que cualquier intercambio terapéutico es traerle un bulto o un atadito a quien te escucha y trata contigo. En ese atadito puede haber intercambios comestibles, pero también unas cosas que uno no sabe bien ni para qué sirven, ni cuáles son sus utilidades, pero que el otro funciona como un intercambiador de esa condición, del uso o utilidad de esos bultos o ataditos. Vamos bien ahí en la idea, digamos, cualquier intercambio con alguien, ¿viste cuando alguien dice, no, no me traigas tu rollo? Lo que está diciendo es no me traigas tu atadito, no me traigas tus ficciones. Al contrario, justamente de lo que se trata es de un compartir ficciones para ver cómo fueron hechos esos ataditos, esos bultos. Es decir, para ver por qué recolectamos A, B, C o D en el campo de nuestras relaciones. ¿Me van siguiendo? Algo que pensábamos con Susana es justamente armar algo este año cuya condición fuese al revés. Todos ustedes saben mucho terapéuticamente y se encuentran terapéuticamente con vuestros propios problemas. Compartir con otros y otras los ataditos y los bultos que cada uno de ustedes trae. Con otras y otros. ¿Para qué? Para poder procesar entre ustedes esos bultos y ataditos. Y que nos lleguen a nosotros los problemas de esos bultos y ataditos. Es decir, que la práctica terapéutica siempre sea la base del surgimiento del problema. ¿Está bien? En el problema va a haber cosas comestibles y cosas no comestibles. Va a haber cosas que de alguna manera van a ser útiles entre ustedes y cosas que van a llegar como una supina incomodidad. Esa supina incomodidad es la que nos interesa a Susana y a mí. Y Porque, fundamentalmente, dale, por favor, fundamentalmente en esto que estás diciendo, digamos, en esta condición en la que nos encontramos, donde decimos, bueno, la técnica ya la conocen, ahora en la posibilidad de compartir los ataditos, aparece también la posibilidad de qué es esto que proponemos como camino de la ficción, en donde en relación a la técnica conocida y en relación a las circunstancias que podemos traer de vuestras propias prácticas, alcanza la técnica que ya conocía, o ahí es donde aparece esta propuesta de explorar desde lo ficcional la oportunidad de que algo que no estaba ahí antes aparezca como lo que nos parece imposible, que es decir, ¿y cómo viene la gente, por ejemplo? ¿Cómo voy a hacer para que llegue la gente? Bueno, ahí tendremos que desplegar absolutamente toda la inventiva, porque digamos, nosotros ya les hemos enseñado, las técnicas han pasado por ellas, pero ahora nos encontramos con que no es suficiente. Y entonces esta posibilidad, digamos, de el atadito que además trae la diferencia, que es, bueno, no espero al maestro que me diga cuál es la manera, sino que compartimos ese punto de tensión o de angustia o de no saber, en la posibilidad genuina de la exploración, aparecerá esa ficción que a veces no somos capaces de construir para ver qué es lo que se abre distinto, qué es lo que cada una y cada uno de nosotros necesitamos encontrar como para que la desazón, la ausencia, el exceso no sean argumentos como para sentir no encuentro por dónde llevarlo adelante. Bueno, por ahí es un momento donde es muy importante construir una oportunidad de trabajar mucho más sobre lo comunitario. ¿Mm? estábamos pensando en eso con Susana, proponerles que el oficio y arte que ustedes ya tienen sea una base de trabajar entre ustedes, para mostrar entre ustedes siempre una práctica que nace terapéuticamente, pero para escuchar los bultos o ataditos del otro.
y poder distinguir qué de ello es comestible y qué de ello es una punta para extraer ficciones. Y trabajar con ello de manera en un nuevo nicho de relaciones. Trabajar con ello quiere decir volver a ampliar técnicas que ustedes conocen, pero desde esos problemas. Problemas que de alguna manera nos van a ayudar a trabajar en pares, en grupos, ir y volver retornando con esas situaciones, operar colectivamente como mediadores de esos problemas en términos de 2 dimensiones. ¿Cómo le ponemos el cuerpo a esos problemas? ¿Qué palabras surgen para un nuevo glosario de esos problemas? ¿Ven? Ahí viene a coserse la idea de Virginia Woolf y Marcel Duchamp, que aparecieron juntos y nunca habían estado juntos antes. Nos ponemos juntos a propósito de esto. Necesitamos nuevas palabras para tratar con esos ataditos ocultos. Las que tenemos ya preformadas son demasiado evidentes. Hay que buscar nuevas palabras. Incluso, esta es una de las cuestiones que aparecen siempre cuando conversamos con Susana. ¿Cuáles son las palabras que necesitamos? ¿No? ¿Con qué palabras? ¿Cuál es la precisión de la palabra que indica, que mejor expresa, que explora mejor condiciones de este tiempo? Es justamente todo un desafío que a veces es difícil de encontrar. Y cuando uno encuentra una palabra que usaban los terrícolas de nuestra América, no alienígenas, sino terrícolas, aquellos que caminaban la tierra, que recolectaban, la llamaban bultos o ataditos. Y ahí iba a la casa común, a la horda respiratoria, a la musiquilla que también se volvió una danza, lo que se comía y lo que de alguna manera inventaba ficciones. Entonces nos parecía que hay algo importante ahí que podemos compartir, que es, si ustedes ya tienen la técnica, que quiere decir al mismo tiempo un oficio y un arte, simultáneamente, ¿por qué no compartimos entre cada uno de los que ya tienen un oficio y un arte qué ataditos hay y qué problemas son comestibles allí y cuáles no, para ponerlos en común y trabajar en un segundo nivel? ¿Cómo lo que ponemos en común es lo que de alguna manera no es digerible y que requiere justamente un glosario de ficciones y un trabajo nuevo de los cuerpos? Epa, me parece que hay algo interesante, porque ahí es donde se rearma la palabra arte, se rearma desde otro lugar. Es decir, no es un iluminado el que te enseña el camino de un arte, son los problemas de los ataditos que compartís con otro en común los que te revelan cuáles son las faltas de glosario, de lenguaje, cuáles son las faltas de prácticas corporales, de anudamientos que no podés resolver corporales, para salir adelante en esas rutas. Dale, Miguel. Es que quisiera escucharles, no sé, como si una ampliación, una elaboración en torno a la palabra ficción, ¿cómo la entenderíamos en esta propuesta? Está buenísimo lo que preguntas, porque en realidad cuando te formaste, que nosotros decíamos, bueno, nosotros encontramos una condición de campo de excitación, un campo de excitación que decimos como presencia nada en el acontecimiento y hay que ver cuánta tolera, pero resulta que la encontramos dura, bloqueada, agotada, y pasamos a la percepción y después decimos, bueno, la salida es la expresión. Ahora, ¿cómo meternos con ese problema cuando en realidad escondemos los ataditos y pensamos la metodología como algo para otro? En realidad, si nosotros traemos el atadito, decimos, bueno, en el atadito está aquello que nosotros necesitamos ficcionalizar, que tiene la oportunidad
de transformarse en otra cosa que lo que impera que se nos ha inoculado. Y eso es un trabajo que requiere un cross en la mandíbula, como decía Cortázar, y bueno, tira la mierda, viste, la cosa que conoces, a ver si de pronto en el vacío aparece algo que no conocíamos y descubrimos que podemos inventar otra manera de hacerlo, otra manera de contarlo, otra manera de llevarlo adelante. Bueno, creo Ahí que... le cuento a Miguel mi idea de ficción, ¿no? Para que haya ficción hay que desarmar un cuento que siempre coagula la ficción. Claro. Ahora primero les voy a contar el cuento que coagula la ficción. Este cuento antecede cualquier práctica de ficción. A ver, escúchenlo, no lo escribí yo, lo escribió Úrsula Le Guin antes de morir y dijo, toda mi vida luché contra este cuento para escribir mis libros. ¿Está bien? Es decir, fíjense que hay algo con el que hay que dar una batalla. Ella dice, el cuento. Solo es una parte de un cuento, en realidad de muchos cuentos, en realidad del cuento de los cuentos, en realidad de un cuento que se impone. Esa que se impone, en la que el tercer hijo, o la hijastra, es una empresa absurda a través del bosque extraño. Se cruzan con un zorro, la pata en una trampa, o con unos gorrioncitos caídos del nido, o con algunas hormigas en problemas sobre un charco. Él libera al zorro, ella acomoda los pichones en el nido, ponen a salvo a las hormigas en su hormiguero. Más adelante, el pequeño zorro volverá y a él lo llevará al castillo donde la princesa está prisionera. A ella el gorrión le indicará dónde está el huevo de oro escondido. Las hormigas le separarán todas las semillas de amapola. Del montículo de arena, antes de la mañana fatal, aparecerá algo. Y no creo que yo pueda agregar mucho más a esto. Esto es el cuento de los cuentos contados permanentemente. Toda la vida, el mismo cuento. El mismo cuento que anticipa el cuento, que viene detrás del cuento. Y si tan solo escuchara quién es el héroe, sabríamos, como siempre, que los de ese cuento vivieron felices, mas nosotros no. Por eso hay que inventar ficciones. Bueno, cuando alguien como Úrsula Le Guin dice esto, dice claramente que donde el cuento tiene un héroe que rescata, coloca, descubre y entiende que sabe cómo empezó la exploración, cuál es el camino de la intuición y cómo termina la historia. Sabe de antemano. Bueno, eso no es una ficción. Eso es un cuento. En todo caso, si quieren, ese es el mito de los mitos que aún esconde una parte de sedimento sensible que hay que reelaborar. Ese es el mito de los mitos que aún esconde una parte secreta que no logramos ver. Que los pueblos originarios siempre nos dicen. No se trata de ver lo que ves, sino lo que no ves. Justamente no hay ningún pueblo de la Amazonía, ningún pueblo andino, ningún pueblo mesoamericano que nos diga que lo que importa es lo que se ve, sino lo que no se ve. Entonces ahí hay algo muy interesante si uno logra ver esas culturas. Que el problema no es escuchar el camino del héroe, que es el que cuenta el cuento siempre remanido, que empieza con el mismo cuento y termina con el mismo cuento, que empieza con la misma técnica y termina con la misma técnica para otro. El problema es cómo logramos conjurar ese cuento para que nazca una ficción. Es decir, una ficción es una fabulación de un movimiento impensado. Esto es lo que quiero utilizar como pequeña definición. Es la fabulación de un movimiento impensado. Es el descubrimiento del infraleve que no hemos calculado.
un entrelugar no calculable, un rozamiento no experimentado, una exploración en la cual evidentemente vamos a tener que jugar una relación en la que hay que desanudar algo de ese atadito que tal vez no lo percibimos, no lo vemos, pero está operando y actuando. Porque de alguna manera lo que sí estamos seguros es que recolectamos. Y ahí estamos seguros que recolectamos de todo. No solamente utilidades o alimentaciones, sino fundamentalmente un montón de otras cuestiones que están anudadas en el atadito. Entonces, ahí te respondo, Miguel, ¿qué entiendo por ficción? Es decir, hay cuentos que son útiles para la vida, pero hay fábulas que son movimientos de la vida que nos desplazan de un lugar conocido. Pero para eso tiene que ser necesario que la técnica terapéutica, eso que ustedes ya tienen incorporado, ese oficio y ese arte, sirva simultáneamente para presentar entre ustedes ataditos, con lo que tienen de bulto en lo conocido y desconocido. Y para que lo que puede ser digerido sea digerido y lo que no puede ser digerido lo pongamos en común. Y eso que pongamos en común es lo que hay que convertir en ficción. Es decir, en una nueva gramática para un glosario, de una nueva lengua enunciativa, en un nuevo trabajo corpóreo sobre esas zonas en el que algo ha quedado anudado o coagulado y que es necesario desanudar, descoagular. A eso le llamé conjuro. Los grandes chamanes de nuestra América nos dicen que hay que conjurar algo para descubrir espíritus nuevos. ¿Está bien? Conjurar significa parar el cuentito. Es decir, parar ese relato que se impone permanentemente, o por exceso, o por saturación, perdón, o por exceso o por sustracción. Pero hay que pararlo para que de alguna manera comience a operar otra cosa, ¿no? Ese principio de movimiento infraleve, dice Duchamp. Ese movimiento en el que Virginia Woolf, de manera muy genial, traduce para su primer glosario diccionario héroe por botella. Y dice, no me importa lo que trae la botella, pero seguro no es heroica, ¿no? Y ahí empieza un juego interesante. Claro, fíjense que hay algo acá que se cruza en la mandíbula que evoca Susana, supone evidentemente dejar el cuentito. Porque el cuentito evidentemente es el hábito que nos satisface, nos liga, nos rodea. Y ahí empieza el camino de lo que se llama aventura. Aventura es, en primera instancia, ¿qué ponemos con alguien en común en nuestros ataditos? Sabiendo que ambas partes ya tienen técnicas, oficios y artes. ¿Está bien? Pero a su vez, ¿qué ponemos en común como grupo? Es decir, ¿qué traemos al grupo de esas operaciones? Entonces lo que pensamos con Susana es, bueno, hay dos tiempos de trabajo fundamentales. El de ustedes que ya son terapeutas, y eso es lo que estamos convocando. Tienen técnicas y artes para escuchar ataditos, o para poner en relación ataditos. Hay cosas que son digeribles y hay cosas que son incomprensibles. Las incomprensibles son las que queremos traer al común. Esos restos difíciles de procesar, que de alguna manera van a tener que obligarnos a nuevos glosarios, a retrabajar el lenguaje, pero también a retrabajar el cuerpo. Ese es el desafío. Eso quiere decir que de alguna manera estamos apostando a que no nos paralice un cuento, ya sea por exceso, ya sea por sustracción. Cuando escuchaba la voz porteña de Lucía, sentía eso, ¿no? Que podría compartir el 100% de lo que dice porque hay algo del salir a la calle insoportable de aquellos que gritan con altavoz.
como nuestros gobiernos son insoportables y gritan con altavoz, como los gobiernos del mundo se han vuelto casi caricaturas que gritan por alta voz, cuando todo lo que fue un reparto social de lo sensible se retrotrae, ¿no? Cuando Víctor Orbán dice en su nación, hay algo que yo no conozco, que es que haya una división más que biológica de la naturaleza de los cuerpos. Uno dice, pero no podemos retroceder siglos y siglos de debate, ¿sí? Cuando un presidente como Trump dice que me lo chupen, para decirlo de manera sencilla, para ser menos vulgar, ¿no? Parece que me lo laman, dicen los chinos, y finalmente termina negociando como puede y de la manera que puede, pero haciendo un desorden global. Cuando alguien como Putin dice o se rinden o van a perderlo todo, ¿sí? Bueno, ahí están los problemas de nuestro tiempo. Son tan gritones con altavoz que finalmente nos han acostumbrado como Milei a que de alguna manera uno puede pasar por alto la comunidad. La comunidad es un problema. ¿Se entiende? Eso que uno puede poner en común es un problema. No importa qué pensemos sobre esto o sobre aquello. Lo que yo les llevo a pensar es simplemente esta idea. Cuando alguien como Milei dice, no hemos odiado lo suficientemente tanto algo todavía, nos está invitando a odiar. No importa si ahí está el periodismo, si ahí está el zurdo, si ahí está la comunidad, si ahí ubicamos el feminismo, si ahí ubicamos luchas de reivindicación o si ahí ubicamos las prácticas culturales de una comunidad. Nos está invitando a odiar algo. Ven que dentro de los ataditos que vamos a traer, algo del odio va a pasar por allí. Porque en la práctica colectiva pública y común, como a Lucía, a mí el ruido del grito social me incomoda hoy, porque invita a odiar algo. ¿Se Bueno, ahí siente? me parece que para ir como concluyendo, porque le veo la carita cansada a Cam y demás, respecto de lo que pensamos, yo me recordaba el estado de imposibilidad de convocatoria que había en la época del proceso militar y entonces que nos preguntábamos si la gente no quiere venir porque tiene miedo. Y creo que cada época tuvo justamente en la potencia de el juntarse la construcción de algo que agrietara la tierra en el sentido de decir, acá estamos. ¿Eh? Y entonces me parece que este espacio que nosotros queremos invitarles es un espacio que trae la posibilidad de que esto que estamos afrontando, que puede ser la dificultad de encontrar el lugar porque hay demasiado y con mucha tela económica atrás para difundirlo y nadie entiende muy bien qué está bueno y qué está malo, o la desazón de que la gente no acude son los puntos de partida que vamos a compartir con ustedes respecto de las situaciones que afrontamos dentro de lo que aparece en la práctica y esa experiencia hermosa de poder descubrir que, bueno, yo lo hago de esta manera y que deje de ser como una cocina solitaria para volverse un pan construido en común, ¿no? Entonces, Buenísimo. me, No, buenísimo, porque ahí empieza a entenderse la idea de ficción que claro. estamos planteando, ¿no? Se ve, hay tres niveles con el que vamos a trabajar. Uno entre ustedes para trabajar los ataditos. Uno colectivo para poner lo indigerible entre todos en un nicho común ecosófico. Y Ujú, luego vamos a buscar palabras y prácticas del cuerpo para poder resolver ficciones a las terapéuticas que no nos funcionan. ujú. ¿Va bien? Ahora lo sinteticé de una manera práctica.
Esto quiere decir que esta vez la invitación que les hacemos con Susana parte al revés. Aunque hicimos un gran rodeo para poder decir esto, ¿ven? ¿Y por qué necesitamos un gran rodeo? Porque vamos a tener que escuchar al otro, vamos a tener que escuchar entonces a nosotros, vamos a tener que ver cómo otros y nosotros buscamos palabras y prácticas corporales diferentes a las que tenemos, y vamos a tener que poner en común. Por lo tanto, va a ser un espacio que va a tener estas características. Eso es lo que pensábamos. Y en ese sentido creemos que estamos convidando a artistas y a terapeutas o artistas que ya tienen un oficio, ya tienen un arte. Por lo tanto, vamos a empezar siempre trabajando entre ustedes. Es decir, nosotros no vamos más que a recoger lo que ustedes ya recojan. Quiere decir que la práctica va a ser permanente entre ustedes y en la puesta en común. Y desde ahí vamos a empezar a trabajar los glosarios de lenguaje transformador y las prácticas corporales que nos permitan ampliar lo que está ya operado en ustedes, pero tal vez anudado, para que lo podamos desanudar. ¿Está bien? Es un poquitito el planteo. Esto obviamente va a tener piezas literarias que van a acompañar, piezas teatrales, piezas cinematográficas, universos de utilización y reflexión que nos recreen, que nos ayuden a pensar nuevas palabras. ¿Sí? Y entonces ahí, en vez de estar evocando directamente el arte y la salud, partimos evidentemente de un lugar muy claro. Hay algo que ya no es saludable en nuestros mundos y para eso tenemos que compartir. ¿Se entiende? Ese es el punto de partida. Hay que compartir algo no saludable y ponerlo en común. Compartir y entrenar, que es la otra palabra que La les... otra palabra, compartir y entrenar algo no saludable. Exactamente, son el centro de lo que les proponemos transitar en común. Entonces, estamos también con el deseo de que los compañeros de ustedes, de otros de grupos en los que han estado, se enteren de esto. Nosotros calculamos que vamos a estar comenzando en junio, no sabemos todavía bien en qué fecha, pero bueno, esta idea es que suceda los días miércoles. Vamos a ver si podemos empezar a las 7 o a las 8, lo veremos junto con ustedes. Podría ser el primer miércoles de junio si logramos. Exacto, si logramos que los compañeros que no estuvieron estén y si logramos que ustedes también puedan compartir con vuestros propios colegas esta invitación que, bueno, nos va a traer seguramente una inmersión en otra manera de no sentirnos aisladas o aislados en lo que hacemos, porque el tango conecta con la vibración sonora, como con la práctica bioenergética o de yoga, como con aquello que puede traer a alguien que está desarrollando clases teatrales. Justamente se trata de entender de que no alcanza con la técnica y que lo que queremos es entrenar, compartir e inventar. Son los tres grandes asuntos que les proponemos llevar adelante en común, ¿sí? Buenísimo. Bueno, esa era la propuesta. Esto va a quedar grabado para que lo podamos reproducir con los compañeros que por alguna razón hoy no pudieron estar. Y en principio, tal vez hagamos un próximo encuentro como encuentro de comienzo con todos aquellos que tengan voluntad, ganas de conversar sobre ya una acción de desarrollo, de despliegue de esta actividad. Sí, Miguel. Tenés apagado el micrófono. Ahí. Bueno, em, es que escuché un énfasis que me interesa y me gusta. Eh, y creo que hay otro énfasis que ustedes traen, pero que no hay que ponerlo como supuesto, sino el arte. Es decir, como a lo terapéutico se le da
pues se nombra la cuestión de la, pues como el tema del arte, como sentir, pues a mí me interesa como, pues yo me siento artista, pero yo quiero seguir afirmándome en ese lugar de artista. Y yo Y sé que justo- ustedes dos Ujú, tienen muchos elementos como para seguir afirmándome en el territorio del artista, con todo este énfasis pues terapéutico desde la bioenergética. sí, Y sí, lo pero otro Miguel, que Miguel, respecto de esa inquietud, nosotros no vamos a meternos en esta experiencia sin traer provocaciones. Las ujú, provocaciones van a estar todo el tiempo, de parte nuestra, con, tal como lo decía Adrián, con artistas sonoros, ujú. con artistas dramatúrgicos. Eso va a estar. Lo que queremos es, esta conversación tenía que ver con la diferencia que hace a la idea de el protagonismo de ustedes en este proceso. ¿Mm? Bien. Quédate tranquilo porque vamos a ver unos artistas extraordinarios. Ah, yo sé que eso es así. Bueno, esa era un poquito la idea que queríamos compartir, Lucía, Camila, Miguel y todos los amigos, amigas, compañeros que puedan escuchar esto en estos días. Esta era la idea que queríamos compartir. Vamos a generar un tiempito que son estas semanas por delante hasta el primer miércoles de junio para ver si podemos encontrarnos allí en el horario que fije con ustedes Susana y a partir de eso ver si pudimos armar un entramado tal que nos sirva para hacer y llevar adelante estas prácticas. ¿No? Armar un entramado tal sería que podamos configurar con gente que tenga ya este entrenamiento dentro de la escuela y gente que esté entrenada en el mundo de los lenguajes de las artes, algo que nos permita armar este proceso. La idea es que vamos a trabajar con mucha escucha entre ustedes y mucha escucha colectiva, aparte de las prácticas correspondientes y los disparadores que ya nombramos para que estén en la base de las discusiones. ¿Sí? Pero el objetivo es, necesitamos otro léxico muchas veces, y eso significa otro glosario. Y necesitamos ampliar las prácticas que tenemos porque toda técnica puede quedarse coagulada sobre sí. Entonces necesitamos hacer ese trabajo. Y ese trabajo es doble. Es como volver, te decía Camila, volver a aprender a respirar en el yoga cuando ya sos un estilista de la postura. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Es volver a un camino de desandar, ¿está bien? Descrear una técnica muy potente que ya tenemos. Nos parece que desandar o descrear muchas veces es tan importante como haber andado y creado. ¿Sí? Pero eso tiene que surgir de un proceso colectivo, ¿no? Esa es la idea, amigos, amigas, y bueno, Susana va a repartir este material. Ustedes también pueden hacerlo como un material compartido en la escucha que tuvimos hoy. Y estuvo buenísimo que Lucía se haya plantado en su práctica, que Camila se haya plantado en su práctica y que Miguel se haya plantado en su práctica. Porque esas prácticas todas son artísticas, todas son educativas y todas son terapéuticas bioenergéticas. El problema es, bien, ¿qué ataditos tienen? ¿Sí? ¿Y qué está volviéndose indigerible? Hasta ahí llegamos hoy. Gracias por haber asistido y nos vemos la primera semana de junio. Chao, chicos. Beso grande, abrazo grande a todos y todas. Gracias, Lucía. Gracias, Camila. Gracias, Miguel. Un placer, Susana, de compartir. Nos vemos. Chao, Gracias a ustedes. Saludos. chao. Chao. Chao, Miguel.